Pero mire, yo sé que ustedes cuántas veces han escuchado esta historia. ¿Quién la ha escuchado alguna vez? Una sola vez. Así que diga, por lo menos una sola vez, ¿no? ¿Quién la ha escuchado más de 3 veces? Así que diga, ya, 3 veces. Más de 5 veces. Más de 10 veces. Más de 100 veces. Oli sí levantó la hija. Escuchado cientos de veces. Es una historia bien conocida, todo el mundo conoce esa historia. Así que realmente hacer énfasis nuevamente en lo que la historia dice no va a ser muy relevante porque ustedes ya la conocen. Si alguien por ahí que ahora nos escucha de cerquita no conoce la historia, la vamos a contar rapidito también, pero quiero comunicarles que el énfasis de nuestra historia el día de hoy, de la reflexión que vamos a tener, no necesariamente está en el contenido de la historia, está en la periferia de esta historia. Está en cuándo se escribió y en el contexto en el cual se escribió para que nosotros le encontremos un sentido práctico para nuestra vida ahorita, en estos momentos y bajo estas circunstancias. ¿Sale, vale? Así que la pregunta antes de que hagamos la oración es la siguiente. ¿Alguien de ustedes en algún momento de su vida o en este momento de su vida se siente quizá triste, melancólico, frustrado, decepcionado, sin esperanza o algunos sentimientos parecidos a estos? Pues son sentimientos que todos hemos vivido alguna vez en la vida, que normalmente los podemos estar viviendo siempre, pero que Dios nos habla de antemano de todos ellos para que sepamos qué hacer con estos sentimientos. Dice Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿no? Que ahí donde están los puedas proteger. No vamos a dejar de sentir esas cosas, nunca, siempre las vamos a sentir. Entonces, ¿en qué nos ayuda Dios? ¿Para qué nos ayuda Dios? Para saber qué hacer con esas emociones o con esas situaciones. Ok, entonces vamos a orar. Si tú hoy te sientes así, yo quiero pedirte que ores a Dios, le pidas que Dios hable a tu corazón, que te dé alguna palabra. Si tú no te sientes así, hoy te sientes al 100%, pero conoces a alguien o notas a alguien ahí que se pueda sentir medio aguado, ¿no? Como le decimos, que esté pasando un mal momento, ¿por qué no? Oras por esa persona y le pides a Dios que Dios toque su corazón y que Dios le hable también a esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por la oportunidad de vida que nos has dado. Gracias porque estoy seguro que tu Espíritu Santo en medio de nosotros nos dirige, nos protege, nos cuida, nos llena de esperanza, Señor. Y quiero pedirte que tú toques nuestros corazones. Si alguien entre nosotros hoy está pasando un mal momento, se siente frustrado, decepcionado, triste, melancólico, queremos pedirte, Señor, que tú obres en su vida, que tú lo toques, que tú lo abraces y que le demuestres, Señor, que tú eres un Dios que tiene palabra para él o para ella y que tú estás pensando en nosotros y quieres también decirnos qué hacer con ese sentimiento que has colocado en nuestro ser para que podamos sacar lo mejor de nosotros aún en las peores circunstancias. Te pedimos entonces, Señor, que tú estés presente y que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a empezar la historia. A esta parte de la historia le llamamos Después del Jordán como título general, pero antes de poder contar lo que sucedió después del Jordán, vamos a tener que adelantarnos unos años. ¿Qué tantos años? Fácil. Transcurría el año 570 antes de Cristo, aproximadamente. ¿Alguien de ustedes se acuerda quién vivió por ahí del 570 antes de Cristo? No, es que yo no estaba presente. Pero alguien ahí, algún acontecimiento que se les ocurra que haya sucedido por ahí para ubicarnos. Alguien que tenga ahí, que el Espíritu Santo le revele algún personaje, algún acontecimiento que esté cerquita, digo, no en esa fecha, pero por esas fechas. ¿Quién dice yo? No, Moisés ya había perecido hace muchos años, Edith. Es la época de los reyes y de los profetas. De hecho, para acercarnos un poquito más, estamos llegando al final de la era de los reyes. Algún personaje, a ver quién dice yo, quién se rifa el personaje. Miren, si cometen un error no pasa nada.
no se van a ir al infierno por decir un nombre malo, no se preocupen, cometan errores. Digo otra vez. Jeremías, muy bien, Jeremías está por ahí, está cerquita, no está justo en esa fecha, pero por ahí anda dándole vueltas, nos estamos acercando más. ¿Qué más está por el 570 antes de Cristo? Ezequiel, perfecto. ¿Quién dijo Ezequiel? Alfredo, tenemos tú eres el chocolate, Alfredo. No, muy bien, Ezequiel, tenemos Ezequiel por ahí. ¿Quién más así? Rondando, póngale 50 años para atrás, 50 años para adelante, pero tener un panorama de lo que está sucediendo. ¿Quién más? Daniel. Muy bien, Daniel podría encontrarse por esa zona también, un poquito más adelante. ¿Quién más será? Lo importante es que nosotros vayamos proyectando los momentos de la Biblia, ¿no? Por épocas, por acontecimientos, ¿ok? Para irlos ubicando, ¿no? No vayamos a decir Adán, ¿no? Porque estaríamos un poquito lejos. Esdras y Nehemías van después todavía, ya vienen del regreso de una época a la cual nosotros le llamamos, bien Ivonne, el exilio. Estamos por ahí, vamos a hablar de la destrucción en el 586 a.C., del templo de Salomón. Entonces, tenemos a todos estos personajes por ahí caminando, andando. ¿Cuál es el contexto histórico? El contexto histórico es que se acaban de llevar al pueblo o a los líderes políticos al exilio a Babilonia. Andan en Babilonia, se llevan a algunos personajes, entre ellos se llevan a Daniel, por ahí tenemos a Ezequiel en el exilio también predicando, Jeremías antes de que se vayan en el exilio lo tenemos predicando, van a salir otros profetas por ahí en medio. ¿De quiénes vamos a estar hablando en esta historia? Que adivinen qué, me la acabo de inventar. Pero me la acabo de inventar para que nos imaginemos lo que pasó, porque como nadie estuvo ahí presente, por lo menos para darle ahí una acercadita. ¿Sale? Vale, entonces les voy a contar la historia. Va más o menos así. Un grupo de sabios, allá en el exilio, se sentaban en las esquinas como acostumbraban en sus tierras, pero estas esquinas eran diferentes. Se encontraban en Babilonia después de ser conquistados, perder su tierra, perder a su rey, perder su templo. Lo habían perdido prácticamente todo. La multitud ya no iba a consultarlos, pero aún así tenían unos cuantos hermanos con quienes platicar. Recordaban la grandeza del templo, decían. Recordaban las grandes fiestas, además una de ellas, la Pascua. Uno de ellos decía, recuerdo cantar salmos en grandes multitudes. Otro de ellos decía que recordaba los grandes sacrificios que se hacían, eran cantidades enormes. Un levita por ahí melancólico seguramente decía, recuerdo cuando comía bien, ahora ya nadie sacrifica nada, ya no me toca nada, ya nadie sacrifica. Pero uno de ellos, uno de todos esos sabios que estaban por ahí, se hizo una pregunta, la cual decía, no entiendo por qué Dios permitió esto. Otro sabio, entre ellos, le contestó, quizá te faltó recordar otras cosas. Fíjate, esto es muy importante. ¿Qué cosas? Dijo. Cosas como que dentro de las fiestas también habían injusticias. Dentro del templo también había violencia. Y en la ciudad también había pobreza. Te faltó recordar que los profetas vinieron una y otra vez a decirnos que cambiáramos, pero seguíamos pensando que este día en el cual estamos en el exilio nunca llegaría. Seguíamos pensando que íbamos a estar bien para siempre y creímos que siempre íbamos a tener rey, siempre íbamos a tener templo, siempre íbamos a tener tierra, siempre íbamos a tener riquezas. Pero adivina qué, ese día llegó y ahora ya no tenemos nada. Habían debates entre la melancolía de los buenos momentos y un arrepentimiento a destiempo. ¿A qué me refiero con esto? A que se recordaban que habían habido grandes momentos en Israel.
y al mismo tiempo había un arrepentimiento por las cosas que no habían hecho bien, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse de lo que habían hecho. Ya no podemos hacer nada, concluían algunos sabios, mientras concluía su sesión del día. Vieron entre todos ellos a un grupo de niños judíos jugar y platicar entre ellos. Me gusta este lugar, decían los niños. Yo soy Nabucodonosor, gritaban con orgullo. Yo extraño mi casa, decía otro. ¿Qué pasaría en el imaginario para que todos entendamos acá? Si Estados Unidos nos conquista, lo cual ya pasó, y de repente nosotros vemos a nuestros niños jugar, y en lugar de que ellos con orgullo digan, yo soy Emiliano Zapata, en lugar de que ellos con orgullo digan, yo soy Francisco I. Madero, yo soy Benito Juárez, ellos empiezan a decir, yo soy Donald Trump. ¿Qué pensarían ustedes? Miren, oye, aquí hay algo mal. Que no te sorprenda que algún niño mexicano que viva en Estados Unidos admire más la cultura estadounidense que la nuestra. Que no te sorprenda que un pequeño mexicano que esté del otro lado del muro quiera ser como Donald Trump. ¿Por qué? Está viviendo su cultura en otra cosmovisión. Eso es lo que estaba pasando con los niños judíos en el exilio. Mientras que las personas mayores todavía anhelaban los buenos momentos que habían pasado en sus tierras y recordaban en la plática del café y decían, ¿te acuerdas cuando hicimos la gran Pascua por allá? Fue brutal, había 3,000 personas, 10,000, 15,000, 100,000 personas. Mientras que los niños decían, qué bueno que nos trajeron para acá. Aquí hay Xbox, allá no hay Xbox. Qué bueno que nos trajeron para acá. Acá hay hamburguesas, allá no nos dejaban comer carne de cerdo. Entonces, los niños que estaban creciendo en otra cultura estaban queriendo ser y parecerse a los niños de Babilonia. Querían ser como ellos. No les importaba en lo más mínimo las historias que contaban sus antepasados, porque no las conocían, no las habían vivido, no era algo que les interesara. Esto, por supuesto, que preocupa a toda una sección de los judíos que se habían ido al exilio o de los que se habían quedado en casa, que eran mayores y que por supuesto que tenían que decirle algo a estos niños. Muchos habían perdido todo, es la conclusión. La pregunta es, ¿deberían también perder su identidad? O peor aún, la esperanza. Muchos lo habían perdido todo. ¿Deberían también perder su identidad? ¿O la esperanza de algún día volver a su casa? Por lo que la enseñanza del exilio, lo que se da ya en el exilio, es un intento por recuperar no solamente su identidad, la cual estaban perdiendo. Los mexicanos ya no comían tacos. ¡Qué tragedia! Estaban perdiendo su identidad en el exilio, pero también estaban perdiendo la esperanza. Las personas mayores y los sabios no eran los únicos que se reunían a platicar. Los chavos también tenían a sus amigos y agarraban su coche a las 12 de la noche por las calles de Babilonia y se iban a dar el rol, a ver qué se encontraban por ahí, dónde disfrutar, un antro que fuera multicultural en el cual pudieran disfrutar a todo dar. Claro que los jóvenes también tenían su grupo de amigos, sus preguntas, tenían sus dudas, tenían su situación. Entre estos grupos, un joven que es práctico, ¿no? Porque pues, luego uno cuando es joven quiere ser muy práctico, no le importa sí o no, dime ya vaya al punto. Preguntó a estos sabios y les dijo, ¿de qué sirve saber todas estas enseñanzas que me están dando del pueblo judío si nunca vamos a volver a casa? ¿Por qué no mejor nos acostumbramos a vivir en Babilonia? Una gran pregunta. Como ustedes se van, repito, a Estados Unidos, tienen a su hijo chiquitito y le enseñan a comer chile.
Porque pues es mexicano, tiene que comer tacos. ¿De qué tacos comemos los mexicanos? Que solo hay en México. De carnitas, que esos son buenos. Y tú le estás enseñando al niño, come tacos, come tamales, pon un bolillo, ábrelo, mete un tamal en medio y envuélvele una tortilla para que sea taco de torta de tamal. Y tú le estás enseñando la cultura, ¿no?, de México. A lo que él se pregunta, bueno, ¿y por qué tengo que aprender esto si nunca vamos a regresar? Una pregunta muy práctica, muy lógica. ¿Para qué me estás enseñando cosas que no me van a servir nunca en la vida? Eso es súper interesante. Este muchacho, le voy a poner por nombre Esdras. Ya les dije que yo lo inventé. Entonces él está criticando fuerte allá a todos esos sabios y les está diciendo, ¿para qué nos enseñan esas cosas? Nos acostumbremos a vivir por acá. Está chavo, hasta tiene 17 años. Y en eso sale un personaje por aquí y le dice, sí, vamos a volver. A este personaje le puse por nombre Ezequiel. Vamos a regresar, claro que vamos a regresar, le dice. Y alguien se asoma posteriormente y contesta, es más, es necesario que alguien en el exilio tenga esperanza de que vamos a regresar. Este era otro chavo, se llamaba Daniel. Sí, tenemos que volver. Es necesario que al regreso del exilio, chécate bien esto, alguien lleve nuestra historia para no cometer los mismos errores que nos hicieron llegar al exilio. Vamos a regresar. Estaban convenciendo a los chavos. Y es necesario que cuando se regrese no se vuelvan a cometer los mismos errores. ¿Quién va a enseñarle a toda la generación nueva que cuando regresen no hay que cometer los mismos errores? ¿Quién se los va a enseñar? Jeremías ya se nos murió. Ezequiel se nos va a morir pronto. Daniel ya va a estar muy grande de edad para cuando regrese. Es necesario que hayan otros que quizá no hayan vivido esas circunstancias, que quizá ni las conozcan siquiera, pero que sepan que cuando se regrese es necesario llevar la historia y es necesario no volver a cometer los mismos errores. Ese es el exilio. Ustedes me van a decir, ¿y para qué nos contaste todo esto, pastor? ¿Qué tiene que ver con Josué? Porque una de las historias que se contaban en el exilio era justamente la historia de Josué. ¿Quién te asegura que estos relatos que eran tradición oral en todo ese tiempo no se hayan puesto por escrito en esos años con tal de que los niños y los adolescentes conocieran lo que había sucedido? Y si tú te das cuenta y lees la Biblia y empiezas a estudiar la historia desde el Éxodo y luego te vas por Josué y sigues estudiando toda la historia de los reyes, no es una historia hecha para halagar a los personajes. Chécate bien lo que te estoy diciendo. No es una historia hecha para halagar a los personajes. De hecho, es una historia que está criticando a sus propios personajes. Está diciendo, oye, es que Moisés no entró a la tierra prometida porque luego era medio de carácter fuerte y le pegó una piedra, ¿no? Y por ahí está diciendo, oye, y es que David, que fue nuestro gran rey, pues no era tan gran rey. Violó a una chica y mató a su esposo. Oye, y es que este otro rey tampoco se comportó tan bien. ¿Por qué las historias de la Biblia no nos están contando necesariamente lo mejor de sus grandes personajes? Porque están hechas para enseñarle a la siguiente generación lo que no debe de hacer. Están diseñadas pedagógicamente para decirle a los que vienen, David fue muy bueno, pero cometió errores. Hijo, échale ganas. Tú puedes ser tan bueno como David sin cometer todos los errores. Mira, Moisés fue un gran profeta y cometió errores. Tú puedes ser como Moisés, pero puedes también evitar los errores que él cometió. La Biblia está hecha para enseñarnos y decirnos, el pueblo de Israel fue un gran pueblo, fue poderoso, alcanzó grandes lugares. Tú puedes ser como el pueblo de Israel, pero no cometas sus errores, porque así como estuvieron hasta arriba, también estuvieron hasta abajo. El exilio es el momento más importante en la historia del pueblo de Israel, porque es el momento en donde van a recordar
todo lo que ha pasado, en donde van a volver a contar su historia, pero sobre todo, chécate lo que te voy a decir, en donde van a hacer un análisis crítico y bien rudo de su historia. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir tu autobiografía, ¿cuántos han escrito o han hecho el intento de hacer su autobiografía alguna vez? ¿Nadie? Híjole, esa es buenísima. Deberían hacerlo. Los que hemos tenido 28 años de autobiografía, tenemos como 2 páginas nomás de autobiografía. Pero hay quien ya se puede echar una 100 sin problema, ¿no? Ya las puede llenar. Cuando alguien trata de escribir su autobiografía, es muy interesante. Léete las autobiografías y dice, tenía apenas 5 años y ya sabía álgebra lineal avanzada. Tenía 8 años, ya había pisado la luna 7 veces y había regresado. Están diseñadas las autobiografías para exaltar lo mejor de una persona. ¿Sí? Tú escribes tu autobiografía y pues vas a tratar de... Casi es un currículum para el después de ti, ¿no? Para que la gente te recuerde cuando ya no estés y vas a poner las grandes hazañas que hiciste, todo lo que conquistaste y que eran cosas impresionantes. Está muy padre. Pero, ¿qué tal si te haces una evaluación de tu historia y en lugar de escribir solo lo mejor de ti, ¿por qué no escribes lo que puedes mejorar? ¿Por qué no te demuestras como un humano que comete errores y que por supuesto que en algún momento de su vida va a decir, pues yo ya tenía 36 años y no sabía escribir, la verdad es que yo andaba muy mal, cometí errores, la verdad es que pequé 7,776 veces y en la última ya me fue bien? ¿Por qué no decir que realmente somos personas que hemos cometido errores en nuestra historia? Leer nuestra historia y decir, pero esto me enseñó a ser diferente, ser mejor, ver el futuro. La Biblia es una historia crítica del pueblo de Israel para decirle a sus futuras generaciones, hijos, fuimos buenos y fuimos malos. Y lo que más deseamos es que ustedes sean mejores. Fuimos buenos, alcanzamos grandes lugares y fuimos malos, cometimos grandes errores. Pero lo que más deseamos es que ustedes, los que siguen, sean mejores que nosotros. Esa es la Biblia, ese es el Antiguo Testamento y eso se da en el exilio. Una vez dicho todo esto, puedo contarles la historia de Moisés como se la contaban a los niños en el exilio. Así que, así como están todos sentaditos, imagínense que hay una persona mayor, nada más que esta está menor, parado en algún cerrito, contándoles a todos una historia, y les decía más o menos así. Tuvimos en aquellos tiempos un gran problema. Una nación que se llamaba Egipto, que era la más poderosa de todos los tiempos. ¿Cuál era la nación más poderosa de todos los tiempos cuando estaban contando esta historia? Babilonia. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la nación más poderosa hoy, 2019, que les estoy contando esta historia? Estamos aprendiendo a hacer hermenéutica. Muy bien. ¿Vale? De eso se trata. Entonces, en aquellos tiempos había una nación que era muy poderosa y que mantenía oprimidos a todos. Tenía un montón de gente en la esclavitud, entre ellos nuestro pueblo. El pueblo de Israel estaba esclavo, nos sometían, nos obligaban a pagar tributo, no nos dejaban ser libres. ¿Y sabes qué probabilidad había de que nos levantáramos en un golpe de estado y le ganáramos una batalla a Egipto? ¿Qué probabilidad le calcula? 1%, y me estoy viendo buena gente. ¿Qué probabilidad crees que tenía el pueblo de Israel en el exilio de levantarse en un golpe de estado y ganarle a Babilonia? ¿Qué probabilidad trae Tlalnepantla de levantarse en un golpe de estado y ganarle a Estados Unidos? Confíen en Tlane, en Tizapán, aquí nos juntamos todos y a ver qué revuelta armamos. Pero estamos haciendo hermenéutica, de eso se tratan las historias, de tratar de interpretarlas en nuestro contexto. Por supuesto que no había posibilidad de que el pueblo de Israel se levantara, peleara contra Egipto y le ganara. Y a pesar de eso, Dios de entre todos los que estamos por acá, se le ocurre levantar a un profeta.
a un hijo del pueblo, ni más ni menos que nadie, uno más entre nosotros, para dirigirnos en una independencia contra Egipto. Porque vamos a salir de Egipto. Ese era el argumento. ¿Qué te imaginas que se están imaginando los niños cuando están escuchando la historia? Se voltean a ver entre ellos. ¿Quién será que se va a levantar para que salgamos de Babilonia? Así como se están viendo ustedes y dicen, ¿quién de nosotros nos va a liberar de los United States? ¿Quién de nosotros va a hacer la independencia para que México se vuelva país primermundista? Nosotros ya estamos un poquito más molidos, no tenemos esperanza de eso. Pero los niños de ese entonces creían que lo podían lograr. Por eso se les estaba contando la historia. De repente este gran líder inicia un movimiento, convoca a sus amigos, se juntan muchos, salen de Egipto, pasan milagros, pasan cosas impresionantes, el mar se abre, hay un chorro de plagas, una nube por allá arribita ataca a Egipto, quién sabe cómo le hizo, y por fin salen y se van a vivir al desierto. Porque en toda guerra de revolución hay momentos difíciles, no crean que todo es bonito. ¿Quieren independizarse de Babilonia? ¿Quieren salir de Babilonia? No crean que va a ser bonito. Prepárense psicológicamente para lo que viene. ¿Quieren algo grande? Les va a costar. Desde chiquitos, mira, les están diciendo de qué se trata. Desde chiquitos. Los niños van listos para pasar un mal momento después de la independencia. Ya están listos. Y entonces salen de Egipto, se van al desierto, y en el desierto también pasan tragedias. La mitad del pueblo se le revela a Moisés. Y ahí se abre la tierra y se los come. La otra mitad empieza a murmurar y quieren matar a Moisés. Su propio pueblo lo quiere matar. No importa, salen adelante. Las serpientes los atacan en medio del desierto. Otros ejércitos llegan y los quieren destruir. El desierto no fue bonito, fue muy difícil. Y cuando por fin llegan a la tierra prometida, y todos los niños ya estaban así de, ahora sí, no quieren entrar. Les dio miedo dar el paso siguiente, porque eran un gran pueblo, pero también cometió errores. No quieren dar el paso siguiente. ¿Qué sucede entonces? Se tienen que quedar en el desierto hasta que pasen años y los niños entren a la tierra prometida. Oye, si tú eres niño y estás escuchando esta historia, ¿quién crees que cree que va a salir de Babilonia? Pues el niño. El niño está creciendo con una esperanza, está creciendo con la idea de que cuando él sea grande, quien va a llevar ese movimiento al clímax va a ser él. El niño es el que cree que va a salir de Babilonia y va a conquistar la tierra que Jehová juró que daría a sus padres. ¿Cómo ves? Claro que hay toda una generación de niños y de adolescentes que empiezan a crecer con una idea de esperanza. De esperanza. ¿Y sabes qué es lo más interesante de esta historia? Que la historia para los niños comienza cuando aquí con Josué dicen, después de que Moisés había muerto. Que si yo llevo 50 años escuchando al gran profeta Jeremías, si yo llevo 20 años escuchando al gran profeta Daniel, Ezequiel, si yo escuché a Nahum, a Habacuc, a Sofonías, y se para un muchachito ahí, un niño, pues dices, compa, no hay cómo compararlos, mano. Por supuesto que estos chavos están en otro nivel. Pero al final de cuentas, después de la muerte de Moisés, hay todo un ejército de niños que van a conquistar la tierra prometida. Después de la muerte de los grandes profetas, hay todo un ejército de niños en Babilonia que van a creer en regresar a su tierra. Y eso es súper importante. Súper importante. Porque si nosotros no aprendemos a dejarle a los niños la esperanza de que las cosas van a ser mejores que nosotros, ellos no van a crecer con esa esperanza. ¿Saben qué? Muy probablemente nuestro trabajo está en hacer que ellos se la crean.
en que ellos crean que pueden vencerlos. Nada más te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con teología, pero una psicóloga llegó a la selección mexicana hace muchos años. ¿Se acuerdan cuando creo que fue la sub-20, la sub-23 ganó el Mundial de México? ¿Alguien se acuerda si fue sub-20, sub-23? No recuerdo exactamente quién fue. Y la psicóloga les decía, ¿cuándo fue? La 17, gracias. Donde estaba la generación de Vela y Giovanni Dos Santos, todos estos. Y la psicóloga llegó y les dijo, oigan, ¿ustedes creen que algún día México va a ganar el Mundial? Si tú me preguntas hoy a mí, yo digo, está difícil. Y yo llevo viendo 4 mundiales, no, creo que no he visto más en mi vida, 4 o 5 mundiales. Yo sé que algunos de ustedes se han echado 10, 15, 20 mundiales ya, ¿no? Y pues han sido 20 mundiales de experiencia en donde jugamos como nunca y perdimos como siempre. Estos muchachitos dicen, ¿crees que México va a ganar alguna vez el mundial? Y pues decían, no, la verdad está difícil. ¿Por qué? ¿Tú alguna vez has jugado un mundial? No. Entonces, ¿por qué crees que lo vas a perder si ni lo has jugado? Ah, bueno, pues porque los otros, pero tú no. Tú no lo has jugado. ¿Por qué crees que lo vas a perder? Tú empiezas a dar vueltas la cabeza, ¿no? Y dices, no, pues sí, ¿verdad? ¿Sí? Es que Estados Unidos, Brasil, es una gran selección. Mira, tienen a Ronaldinho. Mijo, para cuando tú llegues a jugar allá, Ronaldinho ya ni existe. ¿Por qué tienes miedo a jugar contra algo que ni has jugado, con enemigos que no te vas a enfrentar? Tu enemigo tiene 17 años, está del otro lado del mundo y está creyendo que va a ganar el mundial. Y les empiezan a meter mentalidad. Se puede llegar, se puede lograr, podemos crecer, podemos ir a lugares a donde quizá no hemos llegado, pero podemos llegar. ¿Y sabes qué? Ganan. Por eso la creen. Mi pregunta es, ¿qué pasa si a nuestros niños les decimos desde ahora que van a lograr grandes cosas? Que van a hacer de la religión cristiana una religión poderosa, con grandes influencias, con grandes cambios, con grandes beneficios sociales. ¿Qué pasa si desde ahora les decimos que pueden ser los próximos presidentes de la República, que pueden ser los próximos científicos, que pueden ser los que lleguen a la Luna, que pueden ser los que lleguen a Marte, que pueden ser los que hagan que nuestra religión, que ese Dios en quien nosotros hemos confiado, sea el Dios más conocido del mundo? ¿Qué pasaría si les decimos a nuestros niños y ustedes van a decir, ¿quién es? ¿No? ¿Qué pasaría si les decimos que la iglesia del Dorado puede llegar a ser la iglesia más influyente de todo el país? Quizás nadie de nosotros lo vea. ¿Qué va a decir? Son 50 personas acá y quiere ser la más influyente del país. No, es que nosotros no vamos a hacer. A nosotros no nos toca. Y hay que aprender a entender el lugar en nuestra historia. Nuestro lugar en esta historia hoy no es ser los más influyentes del país, es enseñarle a la siguiente generación a que ellos puedan serlo. Y en ese momento poder alcanzar algo grande. ¿Por qué? Porque seguimos siendo nosotros proyectados en ellos. Por eso toda la parte de atrás, de hoy para atrás, si ustedes se dieron cuenta, nos dedicamos a ver quiénes fuimos nosotros. Hemos estado estudiando quiénes fuimos como iglesia. Celebramos nuestro aniversario la semana pasada. Todo bonito, todos recordamos cosas. Mi pregunta la pregunta seria, pues ya la pregunta que sigue es, ¿qué pasa después? No dónde estuvimos hace 20 años, familia. ¿Dónde vamos a estar dentro de 10? No dónde estuvimos hace 40 años, familia. ¿Dónde vamos a estar dentro de 40 años? Y hoy que estamos aquí nosotros, tenemos la responsabilidad, como la tuvieron los profetas en el exilio, de recordar lo mejor de nuestra historia.
y lo peor también, para enseñarles a las futuras generaciones lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer. Y preocuparnos por una prioridad, y lo voy a decir muy claro, nuestros niños. En ellos está el futuro. En 20 años, algunos de nosotros ya no estamos. En 30, algunos de nosotros ya no estamos. En 50, yo ya no estoy. Espero, ¿no? Ahí antes. En 100 años, ¿quién de nosotros va a osar a decir que va a estar acá dentro de 100 años? Ni el más pequeño de entre nosotros quizás esté. Y eso no quiere decir que la Iglesia del Dorado no tenga que estar. Al contrario, quiere decir que podemos estar. Por eso, hoy como profeta de antaño, porque yo ya estoy entre vosotros, mis hermanos, ya no soy niño pues, aunque algunos me ven como niño, ya no me tocó. Entre vosotros, mis queridos hermanos, me encuentro ya entre aquellos que tienen que enseñarle a la nueva generación. Yo ya no soy la nueva generación. Hay una nueva generación que viene. Son nuestros niños. Y por ellos hay que hacer cosas. Y por ellos hay que crear futuro. Y por ellos hay que mantener identidad. Y por ellos hay que mantener historia. Pero por ellos también hay que aprender a pensar en ellos. No en mí, no en ti, en ellos. Una iglesia que sea pensada para ellos. Mi propuesta, se las dejo en la mesa. Tómenla. No la tomen. Pero ojalá cuando ellos vengan digan, sí quiero regresar. Babilonia, no me gustó tanto como yo pensaba. Sí quiero regresar y sí quiero seguir haciendo cosas. A esos que vienen, para los que siguen, es esta lectura bíblica, la cual leímos en el principio. Para que ustedes se animen y ustedes digan, pues yo un día no voy a estar, pero hay a quien dejarle. Para que ustedes se animen y digan, todavía hay mucho que hacer ahorita, pero no para mí, para los que vienen. Para que ustedes se animen y para que animen a los que vienen a que hay futuro. Es este texto bíblico. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Sí lo tenemos aquí en la pantalla? Vamos para atrás. Ahora sí. Dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, porque nadie pone en tela de juicio eso, fue una gran persona, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Siguiente: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que le daré a ustedes los israelitas. Tal como se lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Vamos a ponerle una pausa, vamos terminando. Pero antes de esta prédica no les viene a enseñar nada nuevo, ya se la saben. Esta prédica nos viene a hacer reflexionar en dónde está nuestra prioridad. A ti que estás sentado hoy acá, quiero preguntarte algo. ¿Qué te prometió Dios? ¿Qué te prometió Dios? Es más, vamos a hacer las preguntas más específicas. ¿Qué te prometió Dios con respecto al dorado? A la iglesia. ¿Qué te prometió Dios? ¿Alguien quiere compartirnos alguna promesa? Rosalía, ¿qué? Cuando llegaron los misioneros que nos visitaron en casa, Dios nos prometió una iglesia. Ok, gracias. Vamos bien. ¿Alguna otra promesa que te haya hecho Dios con respecto al dorado? Aprender sobre la palabra de Dios. Aprender sobre la palabra de Dios. Miren, cuando yo llegué al dorado, ¿ustedes han hecho alguna vez la cuenta de cuántas sillas hay? Sí, ¿Cuántas son? ¿Alguien sabe? 300. ¿Tantas? No. Son como 200 y algo, ¿no? Como 200 más o menos. 250. Miren, yo tengo algo en mi cabeza. Aquella persona brillante que se le ocurrió comprar 200 sillas, 250, es porque supuso
y dijo, algún día vamos a necesitar 250 sillas. Nadie hace un cumpleaños y dice, voy a invitar a 10, pero voy a hacer comida para 300 por si acaso. No, si tú sabes que le están pegando a 200 es porque dices, vamos a prepararnos para tener más o menos eso, ¿no? Alguien hizo eso. ¿Se dan cuenta lo grande que es la iglesia? Alguien, alguna persona brillante seguramente, se imaginó que íbamos a necesitar un espacio tan grande. ¿Por qué íbamos a hacer 20? ¿Por qué creen que se imaginó eso? Porque en su corazón algo le decía, ese espacio tiene que ser para más personas. Por allá hay como 5 salones de niños. Seguramente el que lo hizo dijo, qué padre para que cada niño tenga su salón. Obviamente no pensó eso, ¿verdad? Había un sueño en su corazón, por eso se hacen las cosas, si no, no se harían. Cuando yo llegué al Dorado, yo dije, la gente del Dorado pensó en algo que venía o que quizá vivieron esperando repetirlo o esperando que siempre fuera así. Yo pensé, yo me imaginé algo que Dios a mí me confirmó y me prometió. Y si ustedes van a Google o ahí en YouTube y dicen prédicas del pastor Merari de cuando aún era más niño, como hace como 3 años, ustedes se van a acordar que yo aquí les prediqué una vez y les dije, el Señor me habló y me dijo algo acerca de esta iglesia del Dorado. Él me mostró algo acá. Y he estado pensando, digo, Dios, 4 años ya, un tazo que me mostraste. Es lo mismo. ¿Me regresas una atrás? Tal como lo prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lo que toque sus pies. Eso a mí me encanta, porque Dios se lo prometió a Moisés, pero no se lo dio a Moisés. Y hay cosas que Dios te ha prometido a ti, pero muy probablemente no te lo va a dar a ti. Y hay cosas que Dios me prometió a mí de aquí, y he entendido que muy probablemente no me lo va a dar a mí. Y que todo el esfuerzo que tú hagas o que yo haga, entonces ¿para qué es? Para los que vienen. Para los que vienen después de nosotros. Porque a ellos Dios les va a entregar lo que nos prometieron a todos nosotros. Está interesante, ¿no? Está muy interesante. A ellos. Y a eso me recuerda a Abraham cuando dijo, gracias Señor por la tierra que ya me diste. No le habían dado pero ni 2 metros cuadrados a Abraham y ya estaba agradeciendo por algo que ni había visto. ¿Y sabes qué? Ni lo vio. Como 400 años después lo vieron sus nietos. Ni saber cómo se le llama a 400 años después. Ellos lo vieron. ¿Quiere decir que Dios deja de cumplir sus promesas? No. Quiere decir que quizá no nos toque a nosotros. Y eso no quiere decir que tengamos que dejar de luchar. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de esforzarnos. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de tener esperanza. Eso no quiere decir que tengamos que dejar de soñar. Porque hay quienes vienen y ellos van a ver las promesas que Dios nos hizo a nosotros. Por eso, siguiente. Ahora sí. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de hacerte frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte, sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. La siguiente, prédica del pastor Merari.
Hermanos, esta prédica no es para ustedes. Acabo de hacer un avance en el tiempo. Acabo de predicarles, no a ustedes, a un par de generaciones después de ustedes. Esto no es para ustedes, es para los que vienen. Eso sí, ustedes son los responsables de que haya quienes vienen. Si no, no va a haber. Esto es para que ustedes le digan esto a los que vienen. Ustedes ya están llenos, ya son salvos, ya se van a ir al cielo o a donde se imaginen que se van a ir. Ya son salvos. Disfruten su salvación. Vamos por los niños. Son los que vienen. ¿Okay? Si esta grabación sigue dentro de unos 5 años, pónganle ahí estrellita de favoritos para que salga primero. Pero tú, niño que no has nacido, para ti es esta prédica. Sus nietos, para eso es esta prédica. Ellos lo van a conquistar todo. Y nuestro orgullo va a estar en haber permanecido, manteniendo esto en un momento difícil. Y haber creído que iba a haber futuro. Porque lo hicimos, dentro de unos años habrá futuro. Y habrán generaciones que hagan grandes cosas. No se olviden de eso. Lo que Dios les prometió, se los va a cumplir. Pero se los va a cumplir a ellos. ¿Qué les parece si hacemos una oración por ellos? Esta oración está bien interesante porque hasta suena mística. Vamos a hacer una oración por los no nacidos. Por los que van a nacer. Quiero que ahí donde estés en tu lugar, tú ores por alguien que no está aquí, que todavía no está entre nosotros. Por el que se va a parar en este púlpito dentro de 20 años. Quiero que ores por el que se va a sentar en esa silla dentro de 50 años. Quiero que ores por todas esas personas que van a entrar por esa puerta dentro de 100 años. Quiero que ores por todos esos niños que van a conocer a un Dios diferente al que tú conoces. Que van a pensar diferente a ti. Que van a tener ideas diferentes a ti. Espiritualidad diferente a ti. Doctrinas diferentes a ti. Pero que van a ser el fruto del esfuerzo que tú hiciste mientras estuviste con vida. Quiero que ores por todos aquellos que van a dar el siguiente paso para que el reino de Dios se instaure en la tierra. Oremos. Padre, te doy muchas gracias porque tú hoy nos has permitido a nosotros estar acá. Y quiero darte gracias porque desde hace muchos años has permitido a muchos estar acá. Y porque has hecho cosas muy grandes desde hace muchos años. Es más, has hecho cosas grandes desde antes de que nosotros naciéramos. Tu historia es más larga que nuestra historia. Por lo que, Señor, confiamos en ti. Nadie de nosotros va a estar después. Tú sí. Por eso, si hay algo que verdaderamente valga la pena, es que tú permanezcas. Así que, Señor, quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones para entender que esto ya no se trata de nosotros, se trata de los que vienen. Y que a los que vienen, tú los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, para que entiendan que nuestro esfuerzo fue para ellos y que ellos tienen una gran responsabilidad, conquistar la tierra que tú nos prometiste a nosotros. Así que bendícelos, llénalos de amor, llénalos de paz, donde quiera que estén nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Llénalos de tu Espíritu Santo y de tu amor, Señor, y permíteles hacer cosas mayores que las que nosotros hicimos. Porque si hay un propósito por el cual seguimos acá, es para que ellos sean mejores que nosotros. Bendícelos en el nombre de Jesús y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Amén. Amén.